Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo por aquí, no me había conectado. Espero que muy bien. Me imagino que, con caos de término de fin de año, por acá igual, con muchas cosas. Ha sido una semana eh, bien intensa, con actividades, emocionalmente también, con algunas situaciones que nos ha hecho tener que reformular nuestros días, pero ya estamos de vuelta, bien. Bueno, les quería contar, hemos estado hablando hace algunas semanas sobre disciplina positiva, ¿verdad? Eh, Les he estado subiendo algún- algunos tips, algunas informaciones sobre lo que es la disciplina positiva, un poco de la historia de la disciplina positiva también. Eh, la disciplina positiva es una herramienta muy potente que nos ayuda a mejorar muchos aspectos, ya no solamente el comportamiento de los niños y las niñas. Cuando escuchamos disciplina positiva o leemos en algunos lugares sobre disciplina positiva, entendemos como que va dedicado hacia los niños, como hacia mejorar el comportamiento de los niños, ¿ya? Como a entregarle ciertas pautas para que se regulen, para que tengan hábitos para su organización. Pero bajo mi punto de vista y lo que he ido estudiando sobre la disciplina positiva y sobre algunos otros autores que hablan sobre lo que es la disciplina y sobre lo que es el positivismo como tal, me gusta verlo como que es una metodología, pero y más que una metodología, yo diría que como un estilo de vivir, ya como una forma de vivir. Y más que apuntada hacia los niños, creo que en una instancia, se los dije por ahí en algún momento, va más apuntada hacia los adultos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los adultos somos quienes modelamos a nuestros hijos y nuestras hijas, o a quienes cuidamos, ¿cierto? O a los niños en el jardín o en el colegio, a quienes modelamos el comportamiento, las formas de actuar, las formas de enfrentarnos entre la vida, cómo expresamos nuestras emociones, cómo reaccionamos, cómo vemos las situaciones que son difíciles, de conflicto, ¿ya? Somos los adultos quienes somos el modelo a seguir, queramos o no queramos, consciente o inconscientemente de los niños, ¿ya? Eh, Todos, no solo los niños, también los adultos, aprendemos por observación en la gran mayoría de las tareas y cosas que realizamos en la vida, ¿ya? Nos impacta mucho más lo que observamos, lo que vemos, lo que oímos de otro, que lo que más nos pueda decir, ¿cierto? Que las palabras. Y si yo les puedo dar algunos tips o sugerencias de disciplina positiva, primero tenemos que comprender que la disciplina positiva tiene dos aspectos, ¿cierto? Que tiene estos dos componentes súper importantes. Por un lado, la disciplina, ¿ya? Y la disciplina, yo les decía por ahí que cuando escuchamos disciplina como que nos da un poco de temor porque lo asociamos como a rigurosidad, como algo duro, como tosco, quizás hasta como agresivo, ¿cierto? Pero la disciplina más que nada nos invita a ser metodológicos, ¿ya? A ser ordenados y a ser constantes, ¿ya? En las cosas que decidimos hacer. Entonces, por lo tanto, por una parte, tenemos que tener disciplina porque para poder tener logros, visualizar logros en nosotros mismos y en nuestra familia o en la sala de clase, tenemos que comprender que tenemos que ser constantes, permanentes, ¿cierto? Y que esto no es mágico, ya no es que yo voy a instalar alguna acción hoy día y mágicamente todo va a cambiar, no, tiene que ser con constancia, con permanencia. Y muchas veces los cambios en los niños no se realizan, no funcionan eh, o no permanecen en el tiempo por este adulto que se agotó, ¿ya? Se agotó, se cansó de estar repitiendo lo mismo, como decimos coloquialmente, tiró la esponja, ¿cierto? Entonces, primeramente, la disciplina es súper importante, ¿ya? Eh, si nosotros decimos que algo es blanco o que algo va a durar 3 días o que la decisión va a ser de esta forma,
que sea así, ¿ya? Eso entrega seguridad, no solo a los niños, también nos entrega seguridad a los adultos. Sabemos que lo que estamos comprometiéndonos va a ser de esa forma, ¿ya? Y por otro lado, está el ser positivo, ¿ya? Y aquí hay que tener claro que ser positivo no significa que yo me voy a estar riendo por la vida todo el día a carcajadas y a pesar de que sienta dolor o voy a esconder sentimientos que quizás no tengan que ver con lo positivo. No tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con darle vuelta un poco al asunto, lo que está sucediendo y tener la capacidad de encontrar en cada una de las situaciones que vivimos un aprendizaje, ¿ya? Aunque sea una situación de dolor, no significa que voy a ser positivo y me voy a poner a reír hoy, que bien que me sucedió esto. No, no tiene que ver con que bien me sucedió esto. Claramente nadie quisiera que nos sucediera algo malo, ¿verdad? Pero tener la capacidad de pausar y decir, ok, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Y luego, con el tiempo, con la calma, ¿qué saco de lo que me sucedió? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué puedo rescatar para mi vida, para los demás, de lo que me está pasando? ¿Ya? Entonces la disciplina positiva tiene que ver con esto, ¿cierto? Con comprender que todos somos seres de aprendizaje, que independiente que ya seamos adultos, siempre estamos aprendiendo y siempre tenemos la posibilidad de cambiar, ¿ya? Eh, no tener esa rigurosidad de que soy un adulto y que si me equivoqué me sanciono y me torturo porque me equivoqué, sino que freno, paro, reconozco y analizo qué podría ser nuevo para poder mejorar quizás lo que hoy día realicé y no me funcionó como pensaba, como quería o como intencionaba, ¿ya? Y la disciplina positiva, si la queremos promover de alguna forma, ¿cierto? Eh, Nos invita a hacer algunos ejercicios que son mínimos quizás, que empiezan mínimamente, pero que van a tener un impacto bastante grande, no solo en nosotros, sino en quienes nos rodean. ¿Ya? Primero tiene que ver con la práctica de la autoobservación y mi propia regulación emocional. Y aquí es una tarea grande, ¿ya? Porque a la gran mayoría de nosotros los adultos, eh, en nuestros tiempos, ¿cierto? No era muy normalizado hablar sobre emociones. Y nuestros propios adultos que nos criaron, perdón, menos, ¿ya? Entonces, como que no tenemos muy adquirido el poder verbalizar lo que sentimos y muchas veces incluso expresar lo que sentimos, ¿ya? Entonces, hay que dedicarle tiempo eh, a cada día para poder identificar nuestras propias emociones y nuestros estados de ánimo. A veces cuando es difícil identificarlos, una buena estrategia es poder tener un cuaderno, ¿ya? Y al final del día o en el horario que a ustedes les acomode, donde tengan un espacio de tranquilidad, a veces uno está almorzando y está solo y puede hacerlo, tomar algunas notas de qué me sucede, ¿ya? Porque ahí yo voy a ir evaluando y voy a poder ir analizando después cuando haga lectura de este cuaderno. Oye, cada vez que me sucede este tipo de situación, yo tengo esta reacción, ¿ya? Em, ¿Por qué cuando tengo rabia actúo de esta forma? Me desquito, por ejemplo, con mi entorno o no sé, con cualquier emoción, ¿ya? Entender que todas las emociones son válidas. Por ahí en algún podcast estuvimos hablando sobre emociones. Todas las emociones tienen validez. Todas las emociones son importantes y son necesarias en el ser humano, ¿ya? Si aquí lo que tenemos que ver y lo que tenemos que analizar es cómo yo reacciono frente a esa emoción, ¿ya? Incluso la emoción, una emoción pura que es el amor, podría terminar siendo una emoción muy tóxica y muy dañina si yo actuara desde formas que no son las que corresponden, ¿cierto?, a ese sentimiento. Entonces, tarea uno, ¿cierto? Quizás poder tener un cuadernito, una agenda, una libretita, o ahora que somos más tecnológicos en el mismo celular,
puede ir anotando, oye, hoy día me pasó esto y ¿cómo reaccioné? Preguntémonos, ¿cómo reaccioné? ¿Cómo fue mi reacción? Y podemos rescatar quizás, oye, ¿sabes qué? Qué bien cómo actué en esto que me sucedió. Creo que lo hice súper bien. O me preocupa, ¿sabes? Que cada vez que me pasa este tipo de cosas, yo actúo de esta forma. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Ya? Empezar a hacernos preguntas que a veces no nos realizamos. Entonces eso hace que vayamos normalizando ciertas actitudes o acciones que nosotros acostumbramos a realizar. ¿Ya? En nuestro estado de ánimo, evaluémonos todos los días, ¿cómo estamos? Estamos finalizando el año. Yo no sé si ustedes hacen ejercicio, pero yo generalmente cada vez que finalizamos el año hago el ejercicio de hacer un análisis, cómo llegué ahora al fin de año, ya en relación al año pasado, cómo estoy anímicamente, cómo me siento, cómo están mis energías, cómo estamos en familia, cómo están todos mis integrantes de la familia, ya. ¿Qué me dice la forma en la que estamos actuando, en la que nos estamos comunicando, en la que nos estamos relacionando? ¿Ya? Hacer un poquito de reflexión, tener estos espacios de preguntarnos desde el amor, ¿ya? Desde el querernos, desde el amor, no desde el hacernos daño, claramente, ¿ya? Y a través también de estos espacios, usar estrategias como respiraciones profundas, ¿cierto? Estas pausas conscientes para poder responder con calma ante las situaciones desafiantes. Si yo identifico que, por ejemplo, cuando los niños en el jardín, vamos a ir al trabajo, cuando los niños en el jardín están llorando, a mí me irrita, ¿ya? Me altera, en vez de actuar hacia el acompañamiento del niño, me provoca un rechazo, más bien busco alejarme, ¿ya? De los niños cuando están en esa situación. Bueno, si tengo un equipo de trabajo, tendré que buscar con mi equipo de trabajo una instancia para conversar sobre lo que me está sucediendo. Humanizar también las emociones que nos... hoy se me metió algo al ojo, perdón. Las emociones que nos ocurren, ¿cierto? En nuestro trabajo. Y planificar con mi equipo cómo vamos a reaccionar. Es decir, si yo sé que ante una situación de X alumnos, eh, yo actúo de esta forma que no es muy positiva, sino que más bien no da un ejemplo positivo para los niños, ya. ¿Quiénes se van a hacer cargo? ¿Quiénes tienen mejores herramientas para estar a cargo de esa situación? Yo tendré que salir, ir a tomar agua, a lo mejor necesito respirar, necesito lavarme la cara, volver, ¿cierto?, renovado a la sala, tomar aire, concentrarme, etcétera. Pero las herramientas hay que irlas buscando, ¿ya? Y lo mismo sucede en el hogar. ¿Qué me pasa, por ejemplo, cuando salgo al supermercado y mi hijo quiere algo y se tira al suelo y hace un escándalo porque quiere un juguete? ¿Cómo lo tomo yo? ¿Cómo reacciono? ¿Cierto? ¿Qué me provoca? Y cuando yo identifico lo que me provoca, puedo hacer cambios, puedo mejorar o puedo fortalecer lo que ya estoy haciendo bien, ¿cierto? Em, entonces, estas pausas, ¿cierto? Estas prácticas de autoobservarme y de manejar la regulación emocional, como le dije recién, necesita de práctica, ¿cierto? Necesita de disciplina, porque significa que yo tengo que identificar, tengo que hacer una tarea, ¿cierto? De un poquito de esfuerzo, de poder identificar cómo reacciono, de poder observar. Y si yo no me doy cuenta cómo reacciono, es el momento de conversarlo con mi pareja, o a veces los hijos ya están grandes y les puedo preguntar, eh, cuando a ti te ha pasado algo, por ejemplo, cuando tú tienes desordenado la pieza, ¿cómo reacciono yo? Te enojas, por ejemplo. Y a lo mejor yo no me daba cuenta que yo me enojaba. Quizás yo pensaba que solamente le daba indicaciones para hacer algo, pero no me daba cuenta de que estaba enojada, ¿cierto? Entonces, eh, hacer ese ejercicio,
Si yo no soy capaz, ¿cierto?, de darme cuenta solita de cómo estoy reaccionando, cómo estoy actuando, cuáles son mis emociones, qué es lo que siento, si esta autoobservación me cuesta, podemos hacerla acompañada con otros. Pero, importante, ¿ya? Desde el amor, desde la sensación de querer ser mejores, pero no desde la autodestrucción, ¿ya? Por otro lado, otro aspecto importante que siempre lo invito, establecer momentos de conexión con la familia. Creo que una frase constante de los adultos es no tener tiempo, ¿ya? Pero fíjense que los tiempos están, ¿ya? Muchas veces tenemos tiempos muy muertos observando el celular, haciendo otras cosas que no son tan importantes. Entonces, reservarnos al menos 10 o 15 minutos diarios para poder interactuar, si tenemos más hijos, con cada uno de nuestros hijos de forma exclusiva, ya sea jugando, leyendo, conversando, ¿ya? Porque esto refuerza el vínculo y también reduce la necesidad de buscar atención de forma negativa por parte de los niños, porque muchas veces los niños em, van haciendo sus propias conjeturas de cómo reacciona este adulto. Por ejemplo, hoy si yo estoy tranquilo en mi pieza, a mí nadie me viene a ver, nadie me viene a preguntar nada. O sea, si yo quiero que me vengan a ver o que me ven o quiero ser observado o quiero llamar la atención, entonces voy a tener que hacer algo malo. Así que voy a gritar, voy a meter ruido, voy a romper algo, qué sé yo, ¿ya? Em, y a veces logramos que eso no suceda dedicando el tiempo a nuestros niños, 10, 15 minutos, no más que eso. Contarle un cuento, jugar a la pelota, eh, pintar, de repente están pintando y les gusta que uno esté pintando. A veces solamente a los niños les gusta que uno los esté observando con lo que está haciendo, ¿ya? Interactuando, aprovechando de conversar, de preguntarles cómo se sienten, de qué cosas hicieron durante el día, ¿ya? Generalmente tenemos estas conversaciones como grupales, ¿cierto? Porque, por ejemplo, estamos tomando once y es el momento que estamos todos juntos, pero darnos estos 5 o 10 minutitos a solas, ¿ya? Porque hay cosas que a los niños les gusta hacer de forma individual y nos ayuda a crear ese vínculo más íntimo, ¿ya? Con nuestros hijos. Lo otro que también es importante es la planificación de las rutinas familiares. Esto también hay un podcast que lo pueden buscar, que por ahí hablamos sobre la organización de las rutinas familiares, ¿ya? Dedicarle un tiempito a organizar rutinas claras para la mañana, para las comidas, para las noches, buscando la participación de los niños. Cuando los niños ya hablan, conversan y pueden dialogar en una conversación, en una comunicación, comprenden ciertas indicaciones, es importante que estas decisiones y acuerdos se tomen con ellos, ¿ya? Sentarnos con lápiz en mano, con una hojita que después vamos a pegar en el refrigerador o en alguna parte, ¿ya? Y organizar. Ya, chiquillos, miren, si nosotros logramos hacer esto en la mañana, este es el problema que tenemos en la mañana, que casi ninguno alcanza a tomar desayuno, por ejemplo. ¿Por qué creen que nos pasa? Es que él se levanta tarde, es que el baño está ocupado, es que ya, perfecto. Todos digamos las cosas que pasan. Ya. ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo solucionamos? Demos ideas. ¿Cómo hacemos con el baño? ¿Cómo hacemos con esto otro? Ya, hagamos que mientras uno está en el baño, los otros preparemos el desayuno, qué sé yo, ¿ya? Pero interactuemos, organicemos, ¿ya? Cuando los niños se ven involucrados en la toma de decisiones, cuando ellos han dado ideas y esas ideas los papás o los adultos que están a cargo las realizan, cuando cuando encima de todo eso después vemos logros, ¿ya? Después vemos logros, gracias a lo que nosotros organizamos, a los niños les hace muy, muy bien y sobre todo ven que hay coherencia, ¿ya? Hay una coherencia entre lo que hablamos, lo que planificamos, lo que hicimos y logramos, ¿ya? Y eso a ellos les da mucha estabilidad emocional.
Así que muy importante la planificación de rutinas. Em, ya. Otro aspecto súper importante también tiene que ver con em, revisar y ajustar las expectativas. Los adultos tendemos a em, medir el actuar de los niños o establecer reglas y límites desde la mirada adulta, desde lo que yo adulto haría en esa situación, desde lo que yo adulto, cómo me comportaría en este momento. Eh, Hoy van a escuchar perros y ruidos variados, porque ahora en este horario es caótico, pero bueno, es el momento que tenía para poder grabar. Eh, por lo tanto, reflexionar regularmente sobre las reglas, sobre los límites que estamos estableciendo, que sean adecuados para la edad, ¿ya? Y desarrollo del niño. No podemos meter a todos en el mismo saco, ¿ya? Porque cada niño tiene su propio proceso de desarrollo, de maduración. Va a ocurrir que los niños van a decir, pero ¿por qué a mí me estás diciendo esto y a mí no? ¿Por qué a él no y a mí sí? Por eso hay que sentarse y conversar, ¿cierto? Todos vamos a tener tareas, pero graduales a nuestra edad. Tú que eres más grande vas a poder hacer esto y esto. Tú que eres más pequeño vas a hacer esto. Pero en la medida que tú puedas ir haciendo otras cosas, vamos a ir incorporándolas, ¿ya? Eso hay que conversarlo porque si no los niños sienten que hay preferencias y no tiene que ver con preferencias, sino que tiene que ver con etapas de desarrollo, ¿ya? Ajustar las expectativas para fomentar un ambiente que sea de aprendizaje y no de perfección. Eh, yo he caído muchas veces en eso. Antiguamente no me daba cuenta. Estresaba, por ejemplo, a mi hijo o a mi hija en alguna situación de que tenían que hacer algo y como que buscaba que le quedara mucho mejor, supongamos. Después me detenía y me daba cuenta, no, no, pues eso es su proceso personal, eh, tiene que darse cuenta él de lo que puede mejorar o lo que no puede mejorar y, y ir avanzando. Yo no puedo presionarlo a lo que yo como adulto estoy observando. Entonces me costaba. Y después entendí que, por ejemplo, cuando me preguntaba, mamá, ¿te gusta? Entonces lo que había hecho, o cómo me quedó, entonces yo le devolvía la pregunta, ¿y tú qué crees cómo te quedó? Es que creo que podría haberlo pintado acá. Bueno, si tú crees que podrías haberlo pintado acá, dale, píntalo. Entonces empecé a aprender a como dar un poco vuelta a esa pregunta y no dar mi opinión de adulto, ¿ya? Porque el adulto tenemos otro pensamiento, otra forma de ver, hemos tenido otra experiencia, entonces de repente no es muy buena nuestra opinión hacia lo que los niños realizan o no realizan. Entonces, usar las preguntas como de vuelta, ya acompañarlo a él para que sea capaz de autoevaluar lo que está haciendo. Em, Otra línea de disciplina positiva en los adultos es fomentar la comunicación respetuosa, ¿ya? Practicar el uso de frases que sean afirmativas en lugar de negativas. Y esto cuesta, pero horrores, porque tenemos tan inserto el no, ¿ya? No corras, no grites, no hagas esto. El no es algo, pero, uy, terriblemente inserto en nuestro vocabulario, ¿ya? Entonces, si dijéramos no grites, lo podríamos cambiar por hablemos en voz baja, eh, escuchar activamente cuando los niños hablan, ¿ya? Mostrándole que valoramos sus pensamientos y sus sentimientos, ¿ya? El celular hoy día es un arma eh, tremendamente poderosa. Y así como puede destruir muchas cosas, puede destruir nuestra relación con nuestros hijos, incluso con nuestra pareja, ¿ya? ¿Por qué? Porque en las conversaciones que se establecen, de repente hay situaciones que tenemos que hablar temas importantes y estamos metidos en el celular. Entonces, y de forma muy inconsciente no nos damos cuenta. En las salidas, en los grupos, en las comidas familiares, con los hijos, y si no es el celular es la tele, pero es algún medio que nos interfiere en la comunicación. Entonces, hacer el esfuerzo de conectar en esa instancia y decir, ah, ya, chao celular, o
voy a parar un poquito la tele, voy a pararla un ratito para poder comunicarme, eh, hacer ese trabajo, ya, hacer ese trabajo. ¿Es necesario? Es absolutamente necesario porque la comunicación respetuosa es base, ya, la base para la disciplina positiva. Todo va a ir por ahí, ya, a través de la comunicación, a través de, en la disciplina positiva, hablar es súper importante, ya. Eh, Hablar de los problemas y no de quien causa el problema, por ejemplo, ya. Eh, el problema es la basura, supongamos. Chicos, ¿saben qué? Estamos con un problema porque yo cada vez que entro a limpiar los dormitorios, hay mucha basura en el piso. Papeles, cosas que dejan tiradas, etcétera. Y la verdad que nos causa un problema porque en este tiempo hace calor, porque hay bichos, porque se ensucia todo, porque hay mal olor, no sé. Ya estoy enfocada en el problema. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes cómo se les ocurre que podríamos hacer que esto cambie, de qué forma podrían hacer que esto sea diferente para que no tengamos este basural en los dormitorios. Entonces ahí los niños dan ideas. Ya, perfecto. ¿Y tú cómo lo vas a hacer? ¿Qué propones? No, es que a mí me gustaría esto. Entonces, no estoy enfocado en la persona que lo hizo, sino que estoy enfocado en el problema como tal. ¿Ya? Me fijo en el problema que está sucediendo, ¿cierto? Y así con cada una de las cosas que suceden. Eh, Porque cuando nosotros empezamos a atacar a la persona del problema, es decir, estoy harta porque tú eres cochino, porque tú dejas sucio, porque por tu culpa esto es así y así. Nuestro cerebro, pum, se bloquea. Por lo tanto, no logro entrar a través de la emoción correcta y conectar con la emoción correcta que necesito para que este niño, niña o adulto incluso pueda hacer un cambio y nos pueda ayudar en este cambio, ¿ya? Y importante involucrarme, independiente a lo mejor yo no soy la que está tirando los papeles en la pieza, pero decir, ¿cómo vamos? ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? Nos involucramos, porque eso siente apoyo, siente que hay alguien que va a estar ahí, ¿ya? Y ya, si este es el acuerdo, es decir, si el acuerdo fue, por ejemplo, es que mamá necesita un basurero, porque no tengo un basurero en el dormitorio, perfecto. Yo me voy a comprometer a instalarte un basurero en el dormitorio, pero el compromiso es a que tú eches siempre la basura ahí y lo que sí te voy a pedir que los días viernes, por ejemplo, estoy dando cualquier ejemplo, pero es para que comprendan, los días viernes tú saques la basura, ¿ya? Y yo la voy a tirar en el basurero grande, qué sé yo. Si eso no ocurre, vamos a tener que volver a conversar y ver qué otra estrategia podemos hacer. Y así ya vamos regulando, pero también vamos midiendo y esto tiene que ser permanentemente y constante, ¿ya? Reflexionar sobre los logros diarios. La verdad que siempre nos sentamos a conversar generalmente de cómo, por qué te pasó esto, la nota, que esto, que el otro. Pero más que resaltar las cosas bonitas del día, como que no lo hacemos mucho, ¿ya? Entonces, al finalizar el día, es bueno pensar en los momentos positivos que hemos vivido, ¿ya? Yo les dejé hace unos días atrás una pausa, ¿cierto? Una pausa saludable de reflexión que podemos hacer todos los días, que son 3 minutos. Miren lo que es eso, 3 minutos solamente, y que nos permite agradecer, ¿cierto? Ser agradecidos por lo que tenemos, por la vida, por nuestros hijos, por lo que logramos vivir con ellos, por nosotros mismos, también por el esfuerzo que hacemos como mamá y como papá en estos tiempos que son tan difíciles, ¿cierto? Y esto ayuda a cambiar el enfoque hacia lo que está funcionando bien, ¿ya? A ver todas estas cosas positivas, y ahí vamos al lado positivo, ¿cierto? A ver las cosas positivas del día. Quizás hay cosas que no están funcionando, pero eh, quizás hay muchas más que sí funcionan. Entonces,
enfoquémonos también en rescatar esas cosas positivas, fortalecer el autocuidado. Y aquí para las mujeres es difícil, porque las mujeres tendemos a priorizar todo menos nosotros mismas, ¿ya? Pero a los papás también les pasa últimamente lo mismo, ¿ya? Porque los tiempos están complejos y el trabajo nos absorbe mucho. Entonces, necesitamos incorporar prácticas que te recarguen emocionalmente. Meditación, ejercicio, caminata, relajación, no hacer nada. Una pausa de no hacer nada. 5 minutos literalmente echado sin hacer nada. Eh, Porque un adulto descansado y en equilibrio emocional maneja mejor los desafíos, ¿ya? Maneja mejor las situaciones que se van presentando. Por lo tanto, eh, tener estos espacios de pausa, de calma, de ponerle freno a la vida un ratito, es necesario. Respirar, oír, conectar, sentir mis pies, sentir mis manos, sentir mi cuerpo, qué me pasa, cómo está mi cuerpo. Muchas veces no me doy cuenta cómo está mi cuerpo y está muy adolorido, está muy cansado. Ya, esas pausas son necesarias. Eh, lo otro que es súper importante es la planificación de reuniones familiares. Dedicar un momento semanal para resolver problemas, ¿ya? Como familia, para planificar actividades como familia, para reforzar las cosas positivas que han sido de esta semana y para disfrutar algo en familia. Ese disfrutar algo, esa decisión de cada familia, porque todos tenemos otros gustos. A algunos nos gusta comer, a otros nos gusta ver películas, a otros les gustan los juegos de mesa, a otros les gusta salir a caminar, a otros les gusta ir al cerro, ir al parque, para lo que sea en familia, ¿ya? Y ese momento hay que dejarlo, pero planifiquémoslo, porque cuando lo planificamos, si tenemos otra actividad, no la postergamos, porque eso es un minuto, un momento sagrado familiar, todos los viernes a las 7 de la tarde, supongamos, ¿ya? Eh, si no lo tenemos, incorporémoslo, ¿ya? Incorporemos ese momento familiar, planificado. Eh, a veces cuesta porque quizás, por ejemplo, en mi caso, mi marido trabaja por turnos, entonces no siempre está los mismos días ni los mismos horarios, pero dar esa instancia, ya hay que dejarla planificada para que estemos todos juntos, conectados, con un mismo sentido, podamos conversar, podamos hacerlo. Y si podemos hacerlo todos los días, al almuerzo, a la 11 o en el momento en que podamos estar todos juntos, espectacular, ¿ya? Otro aspecto, capacitarnos, ¿ya? No significa ir a un taller. Hoy día podemos buscar tantas cosas gratuitas, leer un libro, la escucha de los mismos podcasts, ¿cierto? Eh, Cuando nos invitan del jardín infantil a algún taller, si puedo, participo, ya ir, asistir, ir a las reuniones de apoderados, eh, ir a encuentros con otras familias, con otras mujeres, con otros papás, y ir aprendiendo nuevas estrategias y que nos van a fortalecer nuestro enfoque como familia, ¿cierto? Que es lo que yo quiero entregar a nuestros hijos. Y también vaya fortaleciendo mi persona, ¿ya? Me va a fortalecer como mamá, como papá, como mi ser completamente, ¿cierto? La forma en la que yo veo la vida. Eh, Todos siempre estamos aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo, ¿ya? Porque hemos adquirido quizás cierto aprendizaje que en un minuto creíamos que eran de tal forma y ahora me doy cuenta que no es así, que pueden ser de otra forma. Em, Tener, ¿cierto? Este espacio, este momento de autocapacitarme y conversarlo. Oye, estoy leyendo un libro y sabes que decía tal cosa, ir probando, oye, esto funciona, a ver cómo va funcionando en mi familia, ¿ya? Y, y bueno, si hemos seguido todos estos pasos, vamos a poder llegar a un último paso, que es un paso que es complejo, que es el
ser un modelo de autocontrol y de resolución de problemas, ¿ya? Si volvemos a cuando comenzamos a hablar, ¿cierto? El adulto es quien modela a los niños y a las niñas el comportamiento, la forma de actuar, cómo reacciona ante las emociones, etcétera. Por lo tanto, hay que practicar resolver los desacuerdos en pareja o con otros adultos y con los mismos niños de manera respetuosa y colaborativa, ¿ya? Mostrándole a los niños cómo abordar esos conflictos. Cuando los niños ven en los adultos que son adultos resolutivos, que a lo mejor los papás no tienen el mismo punto de vista, pero se sientan a conversarlo, quizás debaten en torno a un tema, pero en ningún momento se atacan, en ningún momento se faltan el respeto. Ellos ponen en práctica esas mismas conductas, ¿ya? Ponen en práctica con sus compañeros lo mismo. En el colegio, a mí me ha tocado escuchar de mi hijo decir, es que sucedió otra situación y yo hice esto y esto, y me veo muy reflejada en lo que hizo, ¿cierto? Porque realmente actuó como algo que observa en mí, ¿ya? O que observa en nosotros como pareja, como papás. Em, entonces, si volvemos, ¿cierto?, a la disciplina positiva, si se dan cuenta, la disciplina positiva parte en nosotros como adultos, ¿ya? Parte con una reflexión, con empezar a darnos cuenta qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien, qué no estamos haciendo. Muchas veces hay cosas que no hacemos, ¿cierto? Luego parte con una planificación de lo que vamos a realizar y cómo lo vamos a realizar, cuáles son las formas, para después empezar a actuar, ¿cierto? Y que nuestros niños y nuestras niñas vean en nosotros el mejor modelo posible, no perfecto, pero sí un modelo que trata de ser lo mejor, que trata de entregar lo mejor, que es respetuoso, que es constante, que es perseverante, ¿ya? Y que hace las cosas con mucho amor y que si se equivoca lo reconoce y lo intenta cambiar. En resumen, la disciplina positiva nos invita, ¿cierto?, a ser perseverantes en lo que queremos hacer, positivos, buscando lo mejor cada vez que hacemos las cosas, independiente que sean difíciles, independiente que sea complejo el panorama, ¿cierto? Buscando siempre lo mejor, sacando los mejores aprendizajes y saliendo siempre adelante. Eh, Ojo, esto no significa que cuando yo me siento mal emocionalmente voy a dejar de lado esa emoción y voy a hacer como que no está pasando nada. No, hay momentos en que necesitamos hacer pausas, en que necesitamos detenernos, en que necesitamos dejar las cosas que no son tan importantes en ese minuto de lado, enfocarnos en lo que nos está sucediendo, vivirlo a veces en familia, con respeto, con amor y salir adelante nuevamente, ¿ya? Si el topar fondo no es malo, pero cuando uno topa fondo, como dicen por ahí, que sea para impulsarte, ¿cierto? Y volver a salir. Entonces, si yo les quiero hacer una invitación, es que incorporen la disciplina positiva en ustedes. Primero partir por ahí, porque se van a dar cuenta que cuando ustedes incorporen la disciplina positiva en ustedes como adultos, automáticamente su entorno va a empezar a tener cambios muy positivos, ¿ya? Y quizás no sea necesario ni siquiera planificar qué hacer en torno a esto o esto que yo quizás pensaba que era difícil con mis hijos, porque automáticamente va a cambiar, ¿ya? Así que en este video que están viendo hoy en día, en esta grabación que están viendo hoy en día, los invito, ¿cierto?, a reflexionar, a dedicarse tiempo para ustedes, para ser mejores, para crecer, para quererse, respetarse y todo va a empezar a cambiar a su alrededor, ¿ya? Porque los cambios son contagiosos. Si ustedes tienen cambios positivos, esto se contagia, su entorno también se contagia, lo van a empezar a ver, ¿ya? Y los aliento a ser perseverantes, a continuar con fuerza, con energía, eh, porque sé que pueden, ¿ya? Porque sé que pueden. Así que les mando un abrazo gigante, muchos cariños
y voy a estar hablando en estos otros días sobre la disciplina positiva en los niños, ¿ya? Pero primeramente, tarea, enfoquémonos en nosotros los adultos. Un abrazo grande, un beso, que estén muy bien y cuídense. Chao, chao.